días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los en voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, Zan Cristia Simi Cruz o Kenve Ensue. En el programa de hoy hablamos una vez más sobre el tema de Mali y la posible integración geopolítica de Mali, Burkina Faso y Guinea. Para ello tenemos a un invitado, debería decir, muy especial, alguien que recientemente hemos conocido a través de las redes y no es nadie más ni nada menos que Amadou Fofana, el cual es el creador del podcast La Voz de África. Os invito a todos y todas a que os suscribáis a ese podcast y escuchéis sus opiniones y los programas que tiene sobre África. Buenas noches, buenas tardes, Amadou, ¿cómo estamos? Buenas noches, maestro. Bueno, muy bien. Un placer primeramente estar por aquí y sobre todo decirte pues esa maravillosa presentación que me hayas dado, pero sobre todo que bueno, Amadou es un chico de Mali que lleva en España concretamente hace 17 años. Uh-huh. Y bueno, contento de estar por aquí y poder pues transmitir un poquito de mi pensamiento, sobre todo lo que opino respecto a la situación de Mali concretamente. De acuerdo, muchísimas gracias. Entonces, para aquellos que no te conocen, aparte de ser de Mali y llevar 17 años en España, si te podría preguntar, un poquito desviando del tema, bueno, a lo mejor no es desviándonos del tema, pero ¿qué te llevó a crear el podcast La Voz de África? Bueno, yo me imagino que del mismo modo, ¿no? Entre comillas, voy tirando a lo que tú haces, que al fin y al cabo es dar visibilidad al continente africano, pero en mi modo, sobre todo personalmente, Uh-huh. llegó un punto en la que necesitaba sentirme cerca de mi continente, pero a la vez en la que sentía que desconocía bastante. Y era pensando qué manera podría hacer yo de conocer un poco más el continente y a la vez que la gente que conozco, la gente que tiene interés, pues pudieran conocer un poco más. Pues fui mirando un poco por todo lo que había creado o todo lo contenido que había y sentí que realmente pues nadie o no había área focalizado en sí en general que en toda África, que Uh-huh. pudiera dar voz y que no fuera identificada una persona única, ya que el objetivo de Voz de África es que todo el mundo pueda sentir un espacio donde pueden expresarse y que sea los propios africanos quien demos voz y quien demos a conocer nuestra cultura y nuestro continente, porque al fin y al cabo nuestra historia lógicamente no está contada. De acuerdo, muchísimas gracias. A mí es mucha coincidencia, pero muy orgulloso, la verdad, de esta coincidencia, porque La Llave, que es nuestro podcast, se retransmite en La Voz de los Sin Voz, en Radio La Voz de los Sin Voz, que es precisamente eso, ¿no? Una plataforma para dar voz, en este caso con enfoque a Guinea Ecuatorial, pero en general a los africanos. Entonces La Llave es ese podcast, dijéramos, panafricano, donde intentamos mirar tanto la historia como la actualidad de África, ¿no? Del continente africano. Y eso es lo que nos lleva al programa de hoy. Para aquellas personas que se han perdido los 2 últimos años de la France Afrique, ¿qué podrías explicar que está sucediendo a grandes rasgos en Mali en los 2 últimos años y especialmente en los últimos meses? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Mali? Bueno, yo creo que la mayoría de las personas pues saben un poco que desde 2014 Mali está con un conflicto en el norte, Uh-huh. un conflicto pues, provocado un poco por la situación de yihadismo, vamos a decirlo así, o de radicales que están en el norte de Mali, que puede haber muchas razones por las cuales están ahí Uh-huh. y que han provocado una inestabilidad en general en cuanto al tema del pueblo y la manera de vida de mucha gente en el norte del continente de mi país. Uh-huh. Y por otro lado, pues lógicamente pues eso lleva a que el poco acción por así decirlo, la política o los partidos que existían anteriormente, Uh-huh.
haya hecho también pues un movimiento por parte de la población y por parte de, lógicamente, del gobierno actual que tenemos. Ujú. Que es una junta militar, ¿no? Exacto, una junta militar por un golpe de Estado, lógicamente, y que bueno, que mucha gente desde Europa y que también le hago que realmente pues piense un poco qué visión tienen del continente africano, que muchas veces cuando se cuenta nuestras noticias o nuestros problemas desde aquí en Europa, pues un golpe de Estado para la gente occidental es como una drama, ¿no? Ujú. Pero sin embargo, por lo menos yo como paisano de Mali y mucha población en la que sé y conozco, pues al final y al cabo de este golpe de Estado todos creíamos que era algo necesario y algo importante, ya que muchas veces en muchos de nuestros países, y Ujú. concretamente en Mali, pues la democracia no es como tal. No ha existido como tal, no se ha establecido. En cuanto al tema que hablabas de el norte de Mali, es todo el tema del Sahel, ¿no? Y si tenemos entendido, una de las quejas que tenían el pueblo maliense, que parecen ser las mismas quejas de Burkina Faso, es que Francia, Estados Unidos y otras fuerzas armadas llevan más de 11 Ujú. años en el territorio del Sahel, en teoría para combatir el terrorismo, pero parece que el terrorismo ha ido más al auge y hablamos terrorismo desde ese sentido que has dicho tú, ¿no? El terrorismo yihadista, donde hay partes de países, no solo en esa zona del Sahel, sino también el norte de Nigeria, el norte de Camerún, todo lo que es la parte del Sáhara, se encuentran con trozos de los estados, de los países que están controlados por esos yihadistas, ¿no? Entonces hubo como una queja hacia Francia y hacia otras instituciones de lo que desde mi punto de vista mal llamamos comunidad internacional, porque llevan muchos años ahí y en teoría no se ha visto ninguna mejora, ¿no? En cuanto a la seguridad en esas zonas. Exacto. Bueno, yo lo que le invitaría a las personas en general es realmente pues, pensar un poco más allá y sobre todo ese yihadismo o esa gente radical y demás que están en el norte en sí de África, muchas veces pues la mayoría de ellos su armamento y demás, ¿dónde lo adquieren? Yo le Ujú. pregunto y le dejo eso preguntas que vayan pensándolo mientras voy llevando y responderte la pregunta, pero Pero sí que es me un punto gustaría. importante, porque para aquellos que no conozcan la zona geopolítica, dijéramos, de Mali, a lo mismo que Sí, pasó con el Boko Haram en Nigeria, son zonas que ajá, no puedes acceder a través de la costa. O sea, llevar esos exacto, equipamientos de armamento pesado, de tanques, misiles y demás, requiere una logística que, vamos, que no es de contrabandistas de drogas, que dijéramos que son los que llevan a la gente, llevan las drogas y pueden llevar armamento ligero, pero cuando estamos hablando de tanques, estamos hablando de misiles, de lanzamisiles y Es demás. simple, y simplemente preguntarte quién son los mayores fabricantes de armas en el Ujú, mundo, pues qué países son los que suministran armas a los países subdesarrollados, por así decirlo, entre comillas, en el continente africano. Es el primer punto que me quería referirme y que la gente se queden con esa pregunta y ellos mismos pues, puedan llegar a una conclusión. Por otra parte, otro de los puntos importantes es que en cuanto al tema del conflicto que lleva desde el 2013 por ahí ujú, hasta el día de hoy, pues una de las cosas que te lo llevo aparte pueblo en sí, no hablando manera global, ujú. eh, nosotros estamos como comienzo del norte, ¿vale? Mi pueblo está Sí. como comienzo del norte de África, que no llegamos a esa parte profunda donde la gente, mucha gente ha estado sufriendo, pero sin embargo, en la parte donde yo vivo concretamente, el modo de vida de la población a lo largo de estos 11 años ha ido cambiando. Ujú, Pues por un lado, muchos por miedo, por ejemplo, no podían ir de manera normal, ir a su finca y decir, oye, voy a estar todo el día aquí en mi finca sin preocuparme porque al fin y al cabo pueden pasar los motoristas, esos yihadismo en cualquier ujú, momento y te pueden hacer daño si quieren. Y por otra parte, por ejemplo, uno de los mercados más importantes cerca de mi pueblo, ujú. que se llama Sebabuku, y ahí
por ejemplo, a día de hoy, pues la producción y la base en sí de ese mercado cada vez ha ido menos porque al final y al cabo la gente ha empezado a tener miedo. Y por otra parte, dentro de todos esos pueblos pequeñitos, la mayoría de las personas han modificado su vida en base a todo este conflicto que ha ido extendiendo poco a poco a lo largo del año. Y por consiguiente, otro de los puntos que quería que la gente se quedara, yo mismo estuve ahí a finales, me fui en diciembre del 2022 a Mali y volví a principios de 2023. Y uno de los puntos que al final conversaban la gente, por ejemplo, dos señoras en una guagua o un bus en Mali, decían que al final mucho del sacrificio que hacían lo hacían los hijos de ellas, y que al final cogían a mucha gente joven sin formación suficiente y lo mandaban para que lo mataran. Literalmente eso es el pensamiento del pueblo. Y por otra parte, realmente si se ha ido a hacer una acción concreta para ayudar y para realmente solucionar ese problema, estoy seguro que si el objetivo era eso, hubieran hecho mucho más, tanto Francia, Estados Unidos y demás. Pero realmente conviene que Mali sea liberado y Mali dependa de sí mismo, o estos países necesitan un motivo por lo cual estar ahí para poder controlar la economía, para poder controlar la política. Pero eso es muy importante, ¿no? Porque cuando miras a Mali, Guinea y Burkina Faso, son de los países que tienen la mayor explotación de oro y algodón del continente, ¿no? Algo que no se habla mucho, aparte de que el Sahel hay el sulfato y muchos otros minerales que han estado explotando, ¿no? Y el uranio. Y uno de los productos que escasean en el mundo a día de hoy, que todos tenemos y cada vez hay mayor producción, es los teléfonos móviles, ¿no? Eso es uno de los productos que se utilizan para hacer los teléfonos a mí lo que me hace gracia como persona de Mali, que al final ese tipo de cosas no se habla y se habla básicamente del problema, del yihadismo y demás, pero es que se descubrió en el norte de Mali casualmente, un año o 2 años antes de que se iniciara esta situación, uno de los mayores yacimientos de uranio del norte de Mali. Y casualmente a los par de meses o al año, no me acuerdo muy bien, se inicia todo ese problema. Y eso me hace preguntarme realmente de dónde viene esta gente de repente hacia ahí, y concretamente que ese conflicto haya iniciado justo después de que se haya descubierto eso. Y hay que recordar que esto es todo como si dijéramos un dominó de naipes, ¿no? Cartas cayendo cuando se derroca a Gaddafi, ¿no? A Libia, y entonces se crea ese espacio, dijéramos, de extremismo yihadista que se va expandiendo por toda la zona del Sahel y del Sáhara y demás. Pero es importante eso que dices tú, ¿no? Los ingleses tienen algo que dice follow the money, ¿no? Si quieres saber quién está detrás de algo, solo tienes que seguir el dinero. ¿Quién realmente se está beneficiando de esta situación de Mali? Y la pregunta que te quería hacer es, en el caso de Mali, de Assimi Goïta, ¿se echó realmente a los franceses o fue simplemente un gesto que no se llevó a cabo? ¿Se ha echado a las tropas francesas de Mali? Se ha dado el orden de que las tropas francesas abandonen Mali. Ya, por un lado, por varios motivos base. Primero es que al fin y al cabo la presencia de Francia ahí, como hemos dicho antes, en los últimos 11 años no han hecho nada para solucionar el problema de Mali. Y segundo, porque a 6 meses que el gobierno nuevo ha empezado a trabajar con una empresa privada de Rusia, en los 6 meses todo el avance que hizo esa empresa privada de militares y demás, en los 11 años Francia no había hecho ni siquiera ese mismo paso que ha hecho
esta empresa, ¿no? Han conseguido que, por ejemplo, la mayoría de yihadistas abandonaran completamente casi el territorio completo de Mali y que huyeran hacia más al norte. Y por otra parte, otra de las cosas que pedía este gobierno era un diálogo básicamente para revisar esos acuerdos que Francia tiene con Mali y que todos esos acuerdos son beneficia a Francia y ninguno de ellos favorecen o sea bilateralmente entre los dos países. Pues entonces al fin y al cabo lo que se entendió es que al fin y al cabo Francia no está para buscar el bien de Mali sino para buscar su propio bien. Yo creo que es importante en este punto, Amadou, creo que es importante recordar a nuestros oyentes, por si acaso no conocen la historia de Mali, que aparte de estos 11 años, dijéramos desde el 2014 o desde el 2013, que llevan ahí más intensamente las Fuerzas Armadas francesas, Francia ha sido colonizó Mali. Entonces, y Mali es parte de lo que conocemos como France-Afrique, ¿no? Entonces, que si no ha habido avance, no es el avance solo en los últimos 15, 14 años, estamos hablando de 250 años. Si Francia hubiese tenido interés de desarrollar y de salvar a los pobres africanos y demás, se hubiese llevado a cabo hace muchísimos siglos, ¿no? O décadas, como mínimo. Exacto. Bueno, exacto. En ese punto concreto es ese mismo. De acuerdo, muchas gracias. Pues si te parece, vamos a dejar a nuestros oyentes con el primer descanso musical. Hoy toda la música ha sido escogida por nuestro contertuliano Amadou Fofana. La primera canción es Africa Ye y el artista es Giedi Blay Ambolé. Oh, Africa. Time to wake up from your slumber. Time to get up, stand up for your rights. As the great spirits of Africa led our ancestors from time immemorial. And so, rise up, because the time is now. Africa, ho, ho, ho. Africans, my people. Africa, my continent, oh. Africa, yeah. Africa, ho, ho, ho. Africa, my continent. Make you listen to me, yo, yo. What is happening? What is going on? 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 Yeah, Ingiba, Sankomaye, Ingiba, why the Africa, Africa, ho, ho, Africa's my people, Africa my continent too.
Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos aquí con nuestro contertuliano Amadou Fofana, creador del podcast La Voz de África. Como maliense y teniendo familiares allí y habiendo viajado recientemente a Mali, ¿realmente cuál es el apoyo que tiene la Junta de Assimi Goïta? ¿Tiene el apoyo del pueblo? Por primera vez, respondiendo esto pronto y sobre todo, por primera vez yo he visto de verdad una opinión del todo el pueblo, al final, porque es una persona que realmente, y otro día lo respondía en un periódico que no voy a nombrar cuál, que después, de hecho, en base a lo que yo defendía, no publicaron la noticia, pero bueno, le decía que al final, aunque sea un partido golpista, al final es un partido que piensa el pueblo. Un partido que, por ejemplo, ha vuelto a nombrar el Franco Mali. Es decir, nosotros a día de hoy, para que la gente me entienda... Exacto. No, a día de hoy nosotros consumimos franco cefa. Y está el franco de Mali, que es un dinero que al final, cuando se entró franco cefa, se fue devaluando y a día de hoy prácticamente no se utiliza. Es decir, han hablado primero de una moneda propia, han hablado de una producción propia, han hablado de realmente eliminar la corrupción que hay dentro de los partidos, dentro del país, para poder hacer elecciones legítimas. Porque la mayoría de las elecciones de Mali y de la mayoría de los continentes africanos se ponen lo que los países occidentales quieran. Mientras sea así, todo bien y todo es democrático. Mientras es lo contrario, se rechaza todo. Es decir, por ejemplo, se acepta un dictador si es a favor de los países occidentales. Si no, es un dictador, un partido golpista que no debería estar ahí. Pero si le favorece, pues no pasa nada, nos callamos y estamos de acuerdo. Lo hemos visto recientemente en Chad, ¿no? Cuando mataron al presidente y pusieron al hijo. Lo hemos visto también, bueno, nosotros somos de Guinea Ecuatorial, lo vemos en Guinea Ecuatorial, a pesar de todo, Estados Unidos, Francia y España apoyan la dictadura de Obiang. Y sí que es verdad que cuando miramos a la historia, ¿no?, de África reciente y actual, cualquier líder africano o lideresa africana que quiera promover el bienestar del pueblo y una dignidad y una autosuficiencia, parece que no gusta, en este caso a Francia en particular, pero a Occidente en general, ¿no? Y entonces tú dices que el pueblo sí que está a favor de Assimi Goïta. En ese punto, exacto, en ese punto a día de hoy veo un país unido, un país que realmente está cansado, porque al fin y al cabo son 11 años de intentar librar con un problema o 11 años de intentar reanudar el país para que marche, porque lo que tiene que entender la gente es que los últimos 11 años Mali, de ser uno de los países que mayor estaba avanzando dentro del continente africano, se ha parado completamente. Es decir, yo voy y miro todo, digo, todo sigue igual, no estamos avanzando. Pues entonces el pueblo es consciente de ello. El pueblo es consciente que necesita un cambio, el pueblo es consciente que Francia no le beneficia y que Francia simplemente está para sacar la riqueza de Mali, concretamente. Y es que no ir más lejos, o sea, hace dos años se vio un vídeo de cómo los soldados franceses se llevaban materiales y sobre todo que los vuelos... aeropuertos privados donde salían los helicópteros de Francia y se llevaban a Francia sin que ningún paisano de Mali tuviera conocimiento de ello. Al final, ¿qué significa? Yo estoy ahí, yo puedo llevar lo que yo quiera, tú no tienes conocimiento y no tienes control de mí. Es interesante lo que dices. Recuerdo hace 2 años cuando empezó, dijéramos, este movimiento social, o cogió fuerza este movimiento social. Entrevistamos a Isata, que es presidenta creo que es de la Asociación de Mujeres Malienses del Maresma, en el Barcelonés, y Isata nos explicaba que hay espacio aéreo, o había espacio aéreo,
dentro de Mali que las Fuerzas Armadas malienses no podían sobrevolar porque estaba Exacto. cogido por Francia. ¿Qué es lo que dices tú, no? O sea, Exacto. tienen un monopolio dentro de tu país, te quieren dirigir lo que tienes que hacer hasta cierto punto que ni siquiera los aviones pueden pasar por ciertas partes de Mali porque los franceses dicen que no se puede. Exacto. Madre mía. Y una pregunta, entonces, supongo que como persona que nació y creció en Mali, serás conocedor de algunos de los héroes y heroínas que tenemos por ahí cerca en los países vecinos. En Burkina Faso tuvimos Tomás Sankara. Y una de las frases que siempre me gustó de Tomás Sankara es que sin educación política y patriótica, un soldado es solo un criminal en potencia, solía decir Sankara. Entonces, Totalmente. desde tu punto de vista, Amadou, Ujú, cuando miramos a Simi Goita, Ibrahim Traoré, Mamadi ujú. Doumbouya, realmente Sí. tenemos a gente formada, y no me refiero formada académicamente, sino tenemos a gente formada que entiende cuál es el momento del pueblo. Tenemos a gente que está dispuesta a avanzar al pueblo o simplemente tenemos a militares que pueden Ujú. ser criminales en potencial de aquí a unos años si no conseguimos hacer el cambio. Cuál es el ambiente? ¿Cómo se está viviendo esto en esas tres naciones cuando hablas con tus compañeros de Guinea, de Burkina Faso y de Mali? Al final, un claro ejemplo, por ejemplo, que quería poner respecto a eso, lógicamente el ser humano nunca podemos decir, oye, porque esto es así y eso va a ser así de manera permanente, porque al fin y al cabo, aunque tenga formación, depende de los valores que tú tengas, Ujú, puede actuar de una manera u otra. Pero una cosa que está claro es que, por ejemplo, Asim Koita, Mali concretamente, es una persona que, de hecho, en el momento que se hizo el golpe de Estado, él había vuelto una pausa de su formación. Su ujú, objetivo no era permanecer a Mali en ese momento, quería seguir formándose, pero una persona que al final representa un poco ese fan o esa motivación que tiene la juventud a día de hoy. ujú, Y concretamente, como en Guinea, concretamente, un ejemplo es que cuando Túnez tomó esa decisión de, por ejemplo, expulsar todos los negros, por así decirlo, de su país, ujú, lo único que han actuado han sido estos jóvenes o estos militares que tanto dicen que a lo mejor o desde fuera se puede entender que son solo gente con armas y demás, que han actuado en base a consecuencias. Han dicho, oye, pues si tú haces eso, yo te echo también de tu población de mi país. Vamos a tener un trato igual, respétame, que muchas veces es lo que nos pasa con los países africanos. ujú, Pues entonces, yo creo que no digo que al final esto no pueda cambiar y no digo que no haya alguno que pueda pensar solo en su bolsillo que pueden pasar. Pero la realidad es que esta gente que están ahí hoy representa a la juventud que está harto de un continente que siempre ha sido dominado, un continente que siempre su recursos han sido expoliados de manera permanente y que seguimos de la misma manera y que nunca ha habido un cambio que en ningún partido, ujú. pues son los que representan ese eh, fan de cambiar de la juventud. Y lo tiene mucho de ellos y se le nota en su actuación y se nota en su iniciativa. Y entonces, Amadou, ¿tú crees que realmente podríamos crear, y digo podríamos como africano que está mirando este proyecto con ilusión, ¿no? ¿Tú crees que realmente podríamos crear dicha federación que se anunció hace apenas 3 semanas, ¿no? Creo que era desde una iniciativa desde Guinea, que estaban Uh-huh. diciendo que podrían juntar a las tres naciones. ¿Cómo lo ve el pueblo eso? ¿El pueblo maliense le gustaría unirse en una federación de estados panafricanista con Burkina Faso y con Guinea? Primero es que Mali y Burkina lo que tiene que entender la gente es que han sido un único país en su momento. Es Ujú, decir, que han sido separados pues, en base a esa política o a esa división que ha ocurrido en Berlín
en 1885. Pues entonces al final y al cabo Mali y Burkina son hermanos. Mali y Burkina siempre una asociación les beneficia a ambos porque son países que necesitan desarrollarse, son países que necesitan realmente tener una confianza mutua y saber que al final y al cabo uno cuenta con el otro, que es lo que nos pasa con la mayoría de los países africanos. Y eso para mí, la población, tanto yo como otros muchos, lo vemos como manera positiva. Y estaba hablando con un chico de Guinea ayer, que también opinaba lo mismo, y estaba hablando con mucha gente que al final, a día de hoy, sabemos que la solución está que cada vez África se vea como un único base para poder avanzar. Porque al final y al cabo muchas veces, muchos de... para no ir a alguna otra pregunta que me quiere responder, muchas de las decisiones que se toman desde los países en la Unión Africana o lo que sea, no se hace por el bien de África. Eso lo hemos visto recientemente cuando se expulsó a la observadora de Israel, ¿no? Pero bueno, sería un punto para otro día. Pero con el tema este de la federación, ¿tú cuál crees que serían los beneficios que se tendría? ¿Cuáles son los beneficios palpables? Bueno, los beneficios, te quiero poner un ejemplo sencillo, que por ejemplo, yo que estuve ahí en Mali y justo en ese momento, como Mali tomó la decisión de expulsar a los militares franceses de Mali, la decisión que tomó directamente Senegal, que básicamente es una marioneta más, es cerrar la frontera con Mali. Yo estaba en Mali en ese momento y te quiero explicar básicamente la realidad que vivían la gente de Mali. Es que la mayoría de los productos de materias primas de Senegal sale de Mali, es decir, vacas, ganado y demás salen de Mali. Pero sin embargo este señor, que prácticamente no piensa en su propia población, cerró la frontera. Y eso, lo gracioso y lo que me hacía mucho gracia de eso, es que dentro de Mali solo salía, mientras esa frontera cerrada, solo salían un vuelo, es decir, una compañía de vuelo que era Air France. Pero sin embargo un presidente de Senegal había cerrado la frontera. Yo, por ejemplo, tuve que entrar de Mali a Senegal porque mi vuelo salía en Senegal de manera ilegal, y lo que viví y lo que sufría la población para poder cruzar era una barbaridad. Y afectaba a la gente que vivían del día a día porque necesitaba entrar a Mali, por ejemplo, comprar tela, que Mali es uno de los mayores productores de tela, básicamente por el algodón que hay. Pues muchos senegaleses van ahí a Mali, compran tela y después lo traen en Senegal para hacer la ropa, para vender y demás. Y esa persona, que yo vine con una compañera, con una chica que me explicaba, era una barbaridad. Tenía que esconder esa tela, sino que tenía que pagar un impuesto superior. Básicamente, como la frontera está cerrada, pues la gente se aprovecha y demás, pues básicamente era imposible para la población. Pero esto hay que pensar, Amadou, para aquellas personas que nos estén escuchando que no conocen la realidad de África, que normalmente esas fronteras se cruzan 15 veces al día, que son pueblos vecinos, que es que la gente no es maliense o senegalesa, que a lo mejor tienes pueblos que son de la misma tribu en el sentido más antropológico de la palabra, en el sentido africano, diría yo, no en el sentido periodativo de la palabra, que pueden ser de la misma tribu, pero que están partidos en dos países. O sea, esas fronteras, lo mismo en Guinea Ecuatorial con Gabón y Camerún, se cruzan a pie, se cruzan en coche, se cruzan con la carretilla y los productos que quieres pasar. Esas cosas eso no son fronteras, dijéramos, reales, ¿no? Naturales. Es algo completamente... Sí, que básicamente una línea que dice, pues mira, a partir de aquí empieza Senegal y a partir de ahí Mali y poquito más. Pues sencillamente el ejemplo que quería poner un poco era ese punto, que eso lo que demuestra claramente que las decisiones en general que se toman los países terceros y demás, pues no benefician ni siquiera a la propia población. Eso es importante. Entonces, uno de los beneficios sería la circulación, dijéramos, de personas y productos y demás. Circulación de personas y sobre todo también tener en cuenta que Mali, por ejemplo, no tiene salida al mar. Y eso sería el papel de Guinea, ¿no?
Exacto, pues por ejemplo tener un libre circulación, por ejemplo con Guinea y demás, pues beneficia por una parte para que Guinea, por ejemplo, puede exportar y que Mali pues puede traer materiales de mayor ventaja arancelaria y que al fin y al cabo a quien iría beneficiado es la población. Y otro de los beneficios podría ser dijéramos, la unión en cuanto al comercio, ¿no? El comercio me refiero a Exacto. exportación de productos como lo que has dicho tú, ¿no? El uranio, el algodón, el oro y demás materiales, recursos naturales que se Sí, pueden encontrar en esos países, ¿no? y sobre todo porque la mayoría de que pasa con muchos países que su propia producción no se consume allí, es decir, la población no tiene posibilidad de acceso ni se piensan que al final y al cabo ese le puede beneficiar, sino que muchas veces esas producciones pues son llevadas hacia afuera y que no beneficia nada para el pueblo africano. Pues entonces al final tener ese tipo de acuerdos permite que haya una economía circular que lo que se va a beneficiar es la población. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues si te parece, en este punto dejamos a nuestros oyentes con el segundo descanso musical. Seguimos con la selección de Amadou y la canción se llama Fakekne Bakekne y el artista es Titiden Lil Iba. Y a la vuelta hablaremos sobre el CDAO de Cubas para aquellos que conocen en inglés y el tema de las sanciones. On the trip. Fakete bakete, ambide un jogo mai. Bonya te kola bile, shukona shite da. Bude idagele, mobili dagele, shuegi dagele. Kasi kasi, fagenye bagenye. Ambide un jogo mai. Bonya te kola bile, shukona shite da. Bude idagele, mobili dagele, shuegi dagele. Chedonga finya na boma ko ega kanumbe saya benyana ambe ya lenya bele tala wa ambe kapaga nenya be tala kuma be bofambe bawalata amaga mamba maleto ko chiporo lemba anakarasa agoshi boma ko ambe de be forfait ango juruba nambe de be tikiyata malila mondi gera taransiti e fimanga magoroni kuna site kiti chere ke kamanu na so me mideli kanana wisi bon mideli sili puba paske de be kudani de mananindo fakete bakete ambide un jogo mai bonya te kola bile shukona shite da bude idagele mobili dagele shuegi dagele kasi ka fagenye bagenye ambide un jogo mai bonya te kola bile shukona shite da bude idagele mobili dagele shuegi dagele kasi titiga cheka nani hakili beti kulambo dolani wameti miti mitasale kulone tala tejiki bamako kadinga che ibiza doko jamambile kona ko kabako do nameta biblo silame patolondo okuma titiga cheninga ko kabako do masombe be itikanya anakodo komaka ve bolo na ko kalite do manila akanga nemoni mandole de kama tuba buye mali yondo ka culture valoriser tinyebeso okuma ngata sumanya galelo okuma ungoshilelo fakete bakete ambide un jogo mai bonya te kola bile shukona shite da bude idagele mobili dagele shuegi dagele kasi ka fagenye bagenye ambide un jogo mai bonya te kola bile shukona shite Bienvenidos de vuelta a la llave, la voz de los sin voz. Seguimos con nuestro contertuliano Amadou Fofana. Nos ha estado explicando desde su propia experiencia, su opinión sobre todo lo que está pasando en Mali, el hecho de que crear esta federación podría ser una buena idea y que tanto los burkinabíes como los guineanos como los malienses están con grandes esperanzas de que esto se pueda llevar a cabo para el bien del pueblo. Pero tenemos una barrera. Has hablado antes del caso de Macky Sall, el presidente
de Senegal como una de las herramientas neocolonialistas que tenemos en esa zona geopolítica, ¿no? Como sabéis todos, Macky Sall se está a punto de presentar a una tercera legislatura. Llevamos casi 2 semanas ahora ya con miles de personas en las calles de Senegal. Hace apenas 2 meses o 1 mes y medio hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado al presidente de Gambia, que también se dice que las fuerzas tanto senegalesas como las fuerzas del CDAO estaban involucradas en este intento a Barrow. Por lo tanto, ¿qué está pasando? ¿Cómo vemos en el siglo XXI africanos o organizaciones que en teoría son africanas, que hablan de unidad, que hablan de panafricanismo, que son un bloque económico que lleva ya décadas trabajando sobre una visión, un proyecto de unidad? ¿Cómo puede ser que nos estemos poniendo las zancadillas? ¿Qué es lo que está pasando realmente con el CDAO? Te respondo en un punto esto respecto justo me encuentro leyendo un libro de Cheikh Anta Diop. Uh-huh. Para aquellos que no lo conocen, uno de los mayores científicos, escritores y demás más importantes de Senegal. Bueno, yo diría que incluso de África y de la historia, sí, ¿no? Porque en cuanto... Y de la historia. Y de la historia. Exacto. Contemporánea. Y de la historia en sí. Uh-huh. Y que, bueno, y una de las cosas que decían que al final y al cabo, para que los países colonizadores nos colonizaran, una de las cosas que se han preocupado mucho es despojarnos de nuestra personalidad cultural. Uh-huh. Por lo tanto, a lo que se refiere con eso es que cuando tu mentalidad ha sido, es decir, tus propios valores, tu propia riqueza cultural lo han despojado y te han puesto en tu mente algo que realmente no tiene que ver contigo, en lo cual tú te identificas, muchas veces sin darte cuenta tú vas disparándote a tu propio pie. Uh-huh. Y entonces eso es lo que pasa con el continente africano, que muchos de los africanos no se ven como africanos y muchos de los africanos no tienen los valores de África y muchos de los africanos no ven la riqueza que hay en África, sino la riqueza que hay desde fuera. Es decir, en vez de entender, por ejemplo, que estos países occidentales que van ahí, lo que van por nuestra riqueza, porque ellos no lo tienen, pero esas personas lo que ven es esa monedita que llega en su mano. Uh-huh. Entonces ese es el problema que tenemos con el CDAO, ¿no? En su día pusieron sanciones a Mali, especialmente cuando la junta de Assimi Goïta decidió alargar el proceso de interino, ¿no? Que dijeron que iban a estar durante, creo que eran 1 año, ¿no? Y entonces ir a las elecciones. Sí, para poder... Uh-huh. Exacto, para poder preparar y sobre todo, como he dicho, que limpiar, ¿no? Básicamente para que haya limpiar a esa corrupción que hay en el continente africano y sobre todo Mali concretamente, en la que esas elecciones que se decía tanto democráticas no eran democráticas, eran elegidos de una manera además corrupta, hipócrita, que por ejemplo, y te pongo un ejemplo, yo soy de Sonabuku. Uh-huh. Cuando llegué íbamos a jugar al fútbol, los chiquillos salieron todos con una equipación y yo digo, ¿y dónde sacaron esta equipación? Y me han dicho, no, es que cuando antes de las elecciones anteriores pasaron por aquí, nos regalaban un montón de equipaciones y demás. Básicamente porque ahí en África, los países todos sabemos, son muy fanáticos del fútbol. Uh-huh. Pues entonces, ¿cómo compraban a esa gente, a esos chicos y demás para influir en su partido y para que puedan votarle? Pues simplemente regalándoles equipaciones. Y otros me comentaban que en algunos pueblos iban y regalaban una moto a uno y le convencía para que convenciera al resto de la gente y le votaran. Pues básicamente de esa manera que hablamos de democracia, eso elecciones no eran democráticos y si se hacía el momento que Europa quería no iban a ser democráticos, pero sin embargo realmente la Unión Africana o el CDAO piensa en el bienestar de Mali. No,
piensan básicamente en lo que le beneficia entre comillas, a los mandatarios, porque al final si realmente creyeran el bienestar de África, escucharían a la población africana antes de poner una sanción. Si pensaran en su propio país, por ejemplo, no cerrarían la frontera a Mali. Si pensaran su población, si pensaran la persona que vive a pie de calle, que diga, yo es que necesito salir a comprar esto para venderlo para comer mañana. Sin eso no puedo. Si pensaran eso, si esa persona tuvieran esa personalidad, tuvieran esa empatía con su propio pueblo, esas decisiones no lo tomaría a la ligera. De día a la mañana poner una sanción a cualquiera de los países, no solo Mali, sino a cualquiera, pensarían mucho más, porque al fin y al cabo África no es Occidente, que me voy al paro y después alguien me paga, o me encierro en mi casa y después alguien me recibo. No. Una pregunta entonces, ¿las sanciones en qué se basan? ¿Cuál es el impacto que están teniendo en Mali y en las otras naciones, si sabes? ¿Qué tipo de sanciones hay? ¿Qué impacto está teniendo en la sociedad? Bueno, mira, las sanciones al final el impacto que hacen es encarecer más los productos. Es decir, por ejemplo, que a día de hoy, y encima que eso es otra cosa graciosa, que al final hubo un vídeo muy viral hace poquito, por ejemplo en Nigeria y demás, que los campesinos empezaron a tirar el arroz traído desde Europa porque decían que no necesitaban arroz de fuera, sino que le dieran medio, ¿no? Pues entonces al final, por ejemplo, si en Mali, pues el saco de arroz, por ejemplo, con la frontera cerrada, han subido a los 2 días. Te pongo un ejemplo básicamente base, ¿vale? Y otros productos, muchos productos que encima se consumen de Europa o que vienen desde fuera o de otros países, todos esos productos se encarecen. Y eso al final acaba a quien afecta es la población. Pues entonces todo eso tiene consecuencias. Es decir, una persona, una familia que vive al día, una familia que por ejemplo si se pone malo su padre, no tiene dinero para pagar la medicina, que es una de las cosas importantes, todo eso encarece los medicamentos, que por ejemplo es lo que se trae fuera. Pues todas esas cositas son lo que afecta a la población. Y esa pobreza que vende Europa es provocado por las decisiones que toman primero Europa y segundo por los propios africanos, que es la Unión Africana o el CDAO. Eso es importante. Y entonces, ¿tú crees que estas sanciones realmente son de la Unión Africana o del CDAO o son sanciones como se está presumiendo aquí que vienen de Francia o de la Unión Europea, ¿no? Como para... Es que a mí me recuerda un poquito como cuando los países que fueron colonizados por Francia, aquellos que decidieron no asimilarse, como fue el caso de Guinea con Hamed Sékou Touré, que entonces Francia, para hacer un ejemplo de ellos, destruyó toda la economía, destruyó toda la sociedad, dijéramos, ¿no? Para que los demás vecinos tuvieran miedo. ¿Es esto lo que estamos viendo aquí con Mali? Sí, básicamente eso. Al final nosotros te sancionamos para que tú hagas lo que nosotros queremos. Entonces, al fin y al cabo, primero esa presión viene por los países que tienen son francafricanos, es decir, que todavía son las decisiones, no lo toman ellos, sino en beneficio o lo que le conviene a Francia. Pues entonces, y los líderes que toman esas decisiones no miran verdaderamente esa consecuencia, sino, oye, pues mira, a mí me va a beneficiar Francia si tomo esta decisión, pues lo voy a tomar. Entonces, viene por un lado la presión de Francia desde fuera y por el otro lado por los propios mandatarios ahí, que al final y al cabo lo que piensan son sus bolsillos. Bueno, y entonces, ¿tú cómo crees que se va a resolver estas tensiones y políticas? Y también me gustaría saber qué papel crees que juega la juventud y las mujeres malienses en este cambio social. Vale, yo sinceramente lo que pienso que va a resolver, por ejemplo, ahora poniendo un ejemplo, pues en Senegal, que Macky Sall, este presidente actual, pues no vuelve, por ejemplo, a ser elegido de nuevo. Eso, por ejemplo, podría hacer que se aliviara la cosa, porque
personas como él que no piensan en su propia población y que todas las decisiones que se toman en beneficio de Europa y en beneficio de su propio bolsillo, pues gente como eso harían que la tensión vaya bajando. Y la tensión irá bajando cuando haya más políticos que piensan en África. Y la tensión se irá bajando cuando realmente se escucha a la juventud africana, que cada vez más consciente, cada vez tiene más acceso a las redes sociales, cada vez tiene la mente más abierta, cada vez nos sentimos más orgullosos por ser africanos, cada vez vemos esa riqueza que al final nosotros venimos fuera para poder tener una vida mejor, porque al final y al cabo esa riqueza que venimos a buscar lo sacan de nuestros países. Venimos a recoger lo que es nuestro fuera de casa, ¿no? Básicamente. Exacto. Y la juventud, así como hemos visto en Senegal, teníamos, no sé si lo pronuncio bien, Y'en a marre, se dice. ¿Conoces el movimiento juvenil Y'en a marre de Fadel Barro, el que tuve la oportunidad de conocer hace apenas 6 semanas cuando estuve en Senegal? En Mali, exacto, tenéis un movimiento juvenil fuerte, así, que pueda seguir empujando para el cambio. Bueno, realmente, por así decirlo, no te podría nombrar un nombre concreto y demás de movimiento juvenil, pero sin embargo, cada vez, por ejemplo, mi propio sobrino que tiene 18 años ahora, cada vez que veo sus redes sociales y demás, pues todos los movimientos, todas las publicaciones, es básicamente, pues, por ejemplo, a favor de la situación de Mali, del partido que hay y del cambio que necesita, y cada vez lo veo, y básicamente África, no solo Mali, África funciona por otra parte, no solo por la juventud, sino por las mujeres. Es decir, yo tengo la mentalidad que tengo porque he tenido una madre que siempre ha sido una persona que al final mantenía una polivalencia, un cambio en cada momento que se necesitaba. Vendía cuando necesitaba ir al mercado a comprar cosas para vender de nuevo, y al final pues ha sido una persona que ha mantenido también la casa. Y como se suele decir, cuando se educa, por ejemplo, una mujer, no se educa solo a una persona, sino se educa a toda una familia. Y cuando se educa a un hombre, se lo educa a una persona, ¿no? Que es el claro ejemplo. Pues entonces, al fin y al cabo, las mujeres cada vez tienen mayor papel en África, las mujeres cada vez tienen más voz en África, y las mujeres al fin y al cabo son el cambio, porque África no puede cambiar, y como decía Tomás Sankara, sin escuchar a las mujeres, y África no puede cambiar sin las mujeres tengan un papel importante. Un claro ejemplo, que por ejemplo una de las decisiones que él tomó en su momento era pues fomentar que lo llamaba Fasofani, que era ropa del país. Básicamente eso hizo que, por ejemplo, en cada casa hubiera una economía circular, que las mujeres eran las que tejían esa ropa, y que era obligatoriamente tanto los políticos y demás y los funcionarios, ¿no? Los funcionarios metieran esa ropa. Pues toda esa cosita al final era un cambio social que venía escuchando a las mujeres y lo que necesitaban las mujeres. Por lo tanto, yo creo que el cambio está primero en las mujeres, y el segundo en la juventud, porque esa voz, ese aprendizaje y esa importancia humana vienen por las mujeres. De acuerdo, muchísimas gracias, Amadou. La verdad que es un placer hablar contigo, y podría estar conversando durante horas, porque creo que es importante eso, ¿no? Como hemos empezado este programa, que hablemos desde el conocimiento de la experiencia, ¿no? De haber estado en estos sitios, de convivir en esas sociedades, y de traer esta perspectiva africana, afrocentrada, si pudiéramos decir, con un poquito de equilibrio y balance, ¿no? De que no todo es negativo ni todo es positivo, de que hay fuerzas en tensión, y que normalmente cuando miramos a la historia, como bien estabas diciendo, los pueblos siempre consiguen cambiar sus sociedades a través de la movilización de las masas, ¿no? Del pueblo. A nuestros contertulianos, Amadou, siempre les pedimos que cierren el programa con un mensaje a la juventud africana. O sea, que te voy a pedir un mensaje en particular para la juventud maliense, guineana y burkinabé, y un mensaje general
para la juventud africana? ¿Qué mensaje te gustaría dar para la juventud? Bueno, el mensaje que me gustaría dar a la juventud es que al final y al cabo se sienten orgullosos de su continente y que miren más allá y que lean y que sepan su propia historia, porque nuestra historia no está contada, y porque cada vez que conozcan más de ella se van a sentir más orgullosos, y que cada vez cuando conozcan más de ella van a mirar más hacia nuestro continente, porque el cambio depende de ellos. Si queremos un cambio, el cambio piensa por nosotros. Por lo tanto, es hora que demos ese pequeño paso, y es hora que demos voz, y es hora que sobre todo levantemos la cabeza y miremos con orgullo del continente africano, y sobre todo de la base del ser humano que todo inició en nuestro continente. De acuerdo, muchísimas gracias, Amadou. Y por último, antes de cerrar, ¿cuándo crees que se va a resolver esto? ¿Meses? ¿Años? ¿Llegaremos a las elecciones? ¿Serán elecciones libres, transparentes y justas? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que al final estos cambios no van a ser breves, y lo que tienen que entender es que para cambiar una mente no se puede hacer de día a la mañana. Pues entonces, aunque haya muchos africanos que quieren cambio, también hay muchos africanos que todavía su mente está cerrada, y porque al final, como he dicho anteriormente, su mente está corrompido, o su educación ha sido recibida en base a una educación europea. Pues entonces esos cambios van a llegar lentamente, y llegará, estoy seguro de ello, pero llegará si todos cada vez somos conscientes de que es necesario ese cambio. De acuerdo. Muchísimas gracias, Amadou. Muchísimas gracias por tu tiempo. Una vez más, hemos escuchado a Amadou Fofana, creador del podcast La Voz de África. Podéis encontrar el enlace a su podcast en el anuncio de este programa. Y como sabéis, siempre decimos que otra África es posible. Pero para ello, como ha comentado nuestro compañero Amadou Fofana, debemos de conocer nuestra historia, y el cambio depende únicamente de nosotros. Muchas gracias. Ya sabéis dónde encontrarme: okemveensue@gmail.com, okemveensue la llave en Facebook, y si no, en mis cuentas personales Zang Ezim. Y recordar, otra África es posible. Descent on the trap. Ani ayo hine bedelila, makari bedelila. Ani ayo jinye jigiye, angata bugo mako. Ani ayo angata bugo mako, badenya be bamako, sinjiya be bamako. Bebe yo bebe tabo bamako, bebe shoke bamako de adanye. Bebe yo angata bugo bamako, amani ngango ke bamako. Shumana go machi de sinagoya, baby ninga mo de segere. Shumana go bamako konana, beniga bebe ni bela budumana ana. Bamako, angata bugo mako. Go sigi dabole, bamako sigi dabole. Bebe yo go kuma kana fonye, mana kuma kana fonye. Usukasi wale kana gena, igake wale jugu kana gena. Nkanu yo shishi kana genga, sigarete shishi kana genga, shisha shishi kana genga, awagulo kaza kana genga. Ani ayo wajanye mugu janye fe nebe soro wendere la bamako. Nebe soro wendere la. Finini samara nyuma be wendere la bamako. Nebe soro wendere la. Aligo sexy no wendere la bamako ya. Nebe soro wendere la. Man branche le umbe wendere la bamako. Nebe soro wendere la. Janye fe nebe soro wendere la bamako. Ani ayo wajanye mugu janye fe nebe soro wendere la bamako.